Muchas gracias por su presencia. Llevamos toda la mañana hablando de lo que creo que todo el mundo considera que es un hecho histórico, no solo en la historia de Colombia, sino en la historia de América Latina y del mundo, como decía el Papa Francisco a César Alierta, y él nos lo ha referido, ¿no? Y se ha hablado de la eventualidad de que en el referéndum del 2 de octubre saliera el no, de las dificultades del proceso de paz, pero no se ha citado una eventual posibilidad que hemos visto en otros procesos, como en el caso de Irlanda del Norte, y es que, aunque se firme el final de la violencia, e independientemente de que todavía hay grupos violentos, aquellos que se oponen al proceso de paz vuelvan a emplear la violencia, como recuerdo que pasó en Irlanda y en otros países, vuelvan a emplear la violencia incluso con mayor virulencia para tratar de boicotear el proceso. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el Estado colombiano, su gobierno y la clase política y empresarial y la sociedad en general comprende que esto puede suceder, incluso en el caso de un éxito el próximo 2 de octubre? Bueno, primero que todo un saludo muy especial y afectuoso a todos los aquí presentes, a los señores expresidentes que nos acompañan. Muy bienvenidos a esta su patria. Y Juan Luis, muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad. El país, la Fundación Buen Gobierno, que han venido adelantando estos foros que son de gran importancia para ilustrar a la opinión pública nacional e internacional sobre la complejidad de este proceso y cómo hemos ido evolucionando y cómo estamos terminando. Me pregunta Juan Luis si nosotros estamos preparados para alguna eventualidad después de que firmemos y comiencen a desarrollarse los acuerdos, si algo sucede. Por supuesto que puede suceder. Yo creo que eso nadie puede decir que está inmune frente a un peligro de esa naturaleza, pero al mismo tiempo diría primero la parte de la seguridad. Nosotros hemos sido muy cuidadosos para no repetir, por ejemplo, fenómenos de otros países donde desarticularon las Fuerzas Armadas, la policía. Por eso nosotros no permitimos que se negociara el futuro de nuestras fuerzas, el tamaño de nuestras fuerzas, la doctrina de nuestras fuerzas. Eso fue totalmente apartado de esta negociación. Aprendimos de experiencias como la de El Salvador o Guatemala, donde la violencia se incrementó sustancialmente, y lo que aquí espero que suceda es todo lo contrario. No estamos reduciendo el número de efectivos, ni de soldados ni de policías, y vamos a poder concentrar esas Fuerzas Armadas en darle más seguridad a los colombianos para que se sientan más tranquilos. Creo que eso es algo de suma importancia. Inclusive dentro de la propia negociación hubo un capítulo especial de garantías para los miembros de las FARC. Eso lo condujo del lado del gobierno el general Naranjo, considerado el mejor policía del mundo en su momento, y ahí hay unos protocolos muy precisos que le está dando tranquilidad a las FARC. Las fuerzas están conscientes, y algo también muy sui generis en este proceso, y es que las FARC acabaron aceptando que quienes garanticen su seguridad son sus antiguos enemigos, los soldados y los policías de Colombia, son los encargados de la seguridad de ellos. Eso es un paso importantísimo. De manera que yo pienso que después de la firma y ya cuando comencemos a implementar los acuerdos, el aspecto de seguridad seguirá siendo prioridad. Quedan pues, el ELN, con que estamos buscando sentarnos a negociar, y quedan las bandas criminales que han surgido después de desmovilizar los paramilitares, bandas a las cuales les estamos dando golpes muy contundentes, porque hemos comenzado a concentrar el esfuerzo de la fuerza pública contra esas manifestaciones de violencia, y en la medida en que vamos
trasladando de las FARC hacia otros fenómenos de violencia, pues la población colombiana va a estar mucho más segura. Hace 2 días estaba yo, por ejemplo, en la Macarena. La Macarena es una población muy pequeña, pero es el corazón del centro de operaciones de las FARC, lo fue durante mucho tiempo. Y ahí todavía hay alrededor de la Macarena una fuerza de tarea para que en su momento se estableció golpear el corazón de las FARC. Todavía hay 11.500 soldados ahí. Todos esos soldados saldrán de ahí y podremos repartirlo para darle más seguridad al resto de Colombia, y eso es un fenómeno muy diferente al que sucedió en otros países. Esta idea de que las FARC vayan a ser protegidas por quienes antes se dedicaban a desactivarlas y a perseguirlas, recuerda un poco la experiencia que hubo con Unión Patriótica. Muchos de cuyos candidatos políticos, una vez que firmaron con el presidente Betancourt, pues fueron desaparecidos, asesinados, etcétera. ¿Ha tenido esta experiencia de la Unión Patriótica incidencia en las conversaciones en Cuba? Sin duda. El fantasma de lo que sucedió con la Unión Patriótica, por supuesto que siempre ha estado presente. Pero hoy Colombia es diferente. Cuando sucedió lo de la Unión Patriótica, el Estado era mucho más débil, los paramilitares eran todopoderosos, los narcotraficantes, el cartel de Medellín, el cartel de Cali eran todopoderosos, y realmente la capacidad de la fuerza pública era mínima, y una parte importante de esa fuerza pública, me da pues mucha tristeza reconocerlo, estaba penetrada por los narcos, por los paras, y por eso sucedió lo que sucedió. Hoy tenemos un país muy diferente, de manera que la posibilidad de que eso se repita es prácticamente nula. Vuelvo y repito, no somos inmunes a algún evento que pueda perturbar pues el desarrollo normal, pero la capacidad del Estado hoy y creo que el ambiente en general alrededor de este proceso es muy diferente al que teníamos en el momento en que sucedió la Unión Patriótica. Además, hay, hablando de la presencia de los militares, en la última reunión de estas, en el último evento del país con la Fundación en Madrid, allá fue cuando anunciamos la designación de unos militares en servicio activo para ir a negociar precisamente la parte de la seguridad, cómo se van a desarmar, cómo se van a concentrar las FARC, todos los protocolos. Hicieron una labor extraordinaria, 5 generales, un almirante y unos 20 oficiales y suboficiales, pero ese contacto directo, los militares y policías uniformados en servicio activo con la guerrilla, fue un aspecto muy importante de generación de confianza. Y yo creo que ese paso que se dio ese día ya en Madrid, el primer paso, fue lo que permitió que se generara la suficiente confianza para que la guerrilla acabara diciendo, pues yo acepto que sea el Ejército de Colombia y la Policía de Colombia la que en cierta forma garantice la seguridad. Presidente, los que critican o se oponen al acuerdo de paz denuncian que a su juicio lo que consagra es la impunidad de una serie de delitos. Por otra parte, hay delitos que son de lesa humanidad, que son de jurisdicción universal, y el Estado colombiano puede garantizar el cumplimiento de esos acuerdos en el territorio colombiano, pero no fuera de él. ¿Cómo contempla usted estas acusaciones de impunidad? Esa es una muy buena pregunta. Desde el inicio del proceso, nosotros estábamos pensando en la legitimidad que el proceso debería tener. ¿Qué es lo que más legitimidad le ha dado a este proceso? Que además es un caso único. Ningún otro proceso ha colocado a las víctimas en la solución del conflicto y sus derechos. Todas las negociaciones se han hecho en torno
a ese principio, a ese concepto, los derechos de las víctimas y las propias víctimas. Inclusive, como ustedes recordarán, nosotros hicimos aprobar una ley para poder comenzar a reparar las víctimas y restituir la tierra a los campesinos antes de que terminara el conflicto. Eso tampoco había pasado nunca. Lo hicimos porque yo estaba convencido de que había tantas víctimas, tantas heridas abiertas, que si no comenzábamos desde ese momento iba a ser mucho más difícil aclimatar un ambiente propicio para un acuerdo. Pero el hecho de tener las víctimas y sus derechos, uno de esos derechos es el derecho a la justicia. Y ahí también tuvimos mucho cuidado, por ejemplo, cuando llegamos a ese punto de la negociación, de elaborar un sistema que pudiera darnos la seguridad de que no habría impunidad frente a los ojos de quienes tienen la legitimidad real para poder decir aquí hubo o no hubo impunidad. Fue por eso que en la negociación de ese punto de la justicia, la elaboración de la justicia transicional para este acuerdo, participó por parte del gobierno 2 magistrados de la Corte Constitucional, expresidentes de la Corte Constitucional, el doctor Manuel José Cepeda y el doctor Juan Carlos Henao, hoy rector de la Universidad Externado de Colombia, e hice incluir yo deliberadamente a un profesor norteamericano, muy prestigioso en los círculos de los derechos humanos, en los círculos del derecho internacional humanitario, el profesor Douglas Castle, de la Universidad de Notre Dame. Y la visión que yo le encomendé al profesor Castle fue, mire, sea usted una especie de veedor para que nada de lo que aquí se negocie pueda el día de mañana meternos en problemas, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de lo que aquí salga cumpla con creces los estándares mínimos de esas instancias para que podamos garantizar seguridad jurídica. Y así fue. El profesor Castle me reportaba cada semana, vamos en esto, vamos en aquello, y el paquete que finalmente logramos cumple con creces con esos estándares mínimos. Tan es así que hace pocos días la propia fiscal de la Corte Penal Internacional hizo una declaración en donde dice lo que allá se negoció cumple con lo estipulado en el Tratado de Roma, que de eso se trataba. El Tratado de Roma fue creado precisamente para tener una justicia transicional que facilite los procesos de paz sin que exista impunidad por los delitos atroces y los delitos de lesa humanidad. Aquí todo responsable, los máximos responsables de esos delitos serán investigados, juzgados y sancionados, o sea, aquí no habrá impunidad. Lo que algunos no han entendido es que las sanciones, las penas, en el mundo de hoy y en la justicia transicional pueden ser diferentes a las que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados que se va para la cárcel, una cárcel de barrotes, una pijama a rayas, y allá se pudre durante 50 o 60 años. La justicia transicional permite el concepto, que además es muy católico, de la justicia restaurativa, la justicia reparadora. Y aquí hay ese elemento de justicia reparadora y restaurativa. Algunos no lo aceptan, tienen todo el derecho, pero lo que sí podemos decir hoy con total certeza es que este es un acuerdo donde no habrá impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que inclusive es más exigente que la propia Corte Penal Internacional en materia del respeto por los derechos humanos, también se manifestó en el mismo sentido que la Corte Penal. De manera que aquí yo creo que eso está claro. Es más, muchos académicos, profesores de Derecho Internacional Humanitario en Alemania, en Francia, han señalado esto como un ejemplo para ser aplicado el esquema que se negoció en otros conflictos hacia el futuro. O sea que ahí yo tengo total tranquilidad
y eso le va a dar tranquilidad a todas las partes, porque aquí están las FARC, están los agentes del Estado y están los llamados terceros, los que en una u otra forma estuvieron involucrados en el conflicto y pudieron haber cometido algún delito relacionado con el conflicto. Todos van a estar cobijados por la justicia transicional. Presidente, hemos hablado esta mañana de los, el foro se llama así, los beneficios de la paz en Colombia. Se ha hablado también del coste del conflicto. Alguien ha dicho que era como un 2% del PIB colombiano y hay grandes expectativas sobre el crecimiento y el aumento de la inversión nacional y extranjera que puede haber en Colombia. Pero no se ha hablado del coste de la paz, se ha hablado del coste de la guerra, pero no del coste de la paz. Algunos bancos americanos aseguran que, puesto que aparte de la justicia reparadora, restaurativa, hay una parte de justicia social, precisamente en los acuerdos para luchar contra las inequidades, algunos bancos americanos dicen que el coste de la implementación de los acuerdos puede ser mucho mayor que el coste del conflicto, aun si compensa cada futuro, ¿no? Pero que eso puede afectar efectivamente a las cifras del Estado y, en definitiva, al cumplimiento de las previsiones de déficit fiscal, etcétera y tal. ¿Cuánto va a costar la paz? Aparte de lo que va a haber beneficios, pero ¿cuál es la relación coste-beneficios? Juan Luis, yo ejercí la profesión de periodista, pero soy economista. Yo soy periodista y ejerzo la de economista ahora. Y te voy a decir, en materia de los costos, lo primero es aplicar el sentido común. Siempre, en cualquier circunstancia, es más costosa la guerra que la paz. No se requiere ser ni periodista, ni economista, ni tener sentido común. La guerra es siempre mucho más costosa que la paz. En todo sentido, no solamente en términos monetarios, en términos sociales, en términos de fibra social, moral de una sociedad. Alguien me decía hace unas semanas, una psicóloga me decía, mire, presidente, nosotros llevamos 3 generaciones en guerra, hemos perdido la compasión. Y yo le pregunté, ¿cómo así? Sí, la compasión definida como la capacidad del ser humano de dolerse por el sufrimiento ajeno. Nosotros nos acostumbramos al sufrimiento ajeno y ya no nos inmutamos frente al dolor ajeno. Eso tenemos que recuperarlo, eso es lo que la paz nos va a permitir, poco a poco recuperar esos valores esenciales de una sociedad que son necesarios siempre para poder vivir tranquilamente. En la parte de los costos, ha habido todo tipo de especulaciones, de estudios sobre cuánto puede costar o cuánto ha costado. Yo haré referencia a un estudio que hizo el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cuando estaba director de la institución más prestigiosa que hay en Colombia, Económica Fedesarrollo, que hizo un estudio sobre cuánto había costado la guerra en términos de crecimiento económico. Y la conclusión es que puede haber costado entre 2 y 3 puntos porcentuales en promedio por año. No puede uno extrapolar, entonces si hay paz va a crecer más de 2%, no. Pero sí hay muchísimos estudios que dicen que vamos a poder crecer entre 1 y 1,5% más en paz que mantener la guerra. Eso acumulado es una cantidad de dinero muy importante porque eso es lo que produce más recursos para el Estado. Pero el beneficio mayor no es el mayor crecimiento en ese sentido, sino lo que va a significar poder llevar la presencia del Estado a zonas del país que son muy ricas, pero que nunca han tenido ninguna inversión por virtud del conflicto. Zonas amplísimas del país que no tienen carreteras, no tienen nada. A esas zonas tendríamos que llegar con o sin FARC. El desarrollo del país se tiene que hacer con o sin FARC, eso lo dijimos desde un principio. Cuando aprobamos el punto número 1, que fue el único punto que
se aceptó desde el punto de vista de política pública, que se llama desarrollo rural integral, que no es nada diferente a llevar el desarrollo al campo colombiano, sobre todo aquellas zonas que nunca han tenido presencia del campo. Eso lo tendríamos que hacer como colombianos, con o sin guerra, con o sin FARC. Entonces, eso es un proceso que se va a dar paulatinamente, no se va a dar de un día para otro, y que no va a costar nada diferente a lo que ya teníamos previsto. Muchos de los presupuestos sobre los proyectos específicos del posconflicto ya están incorporados en el presupuesto. Uno de los costos más altos es el costo de reparar las víctimas. Nosotros llevamos 600.000 víctimas reparadas, a un costo fiscal enorme, pero eso ya está en el presupuesto, ha estado en los últimos 3 años y estará en los próximos 10 años, porque si bien hemos reparado 600.000 víctimas, que el país que más víctimas ha reparado en la historia no ha reparado ni el 20% de esa cifra, nosotros tenemos registradas más de 8 millones de víctimas, entonces nos queda mucho camino por recorrer, que lo iremos haciendo en la medida en que podamos. Yo hago el símil de la bolsa de suero, en la medida en que tengamos los recursos los vamos a ir invirtiendo en el desarrollo y en la reparación de las víctimas. Nosotros tenemos muy claro, yo tengo muy claro, que para lograr todo esto necesitamos mantener la confianza en los mercados, necesitamos mantener la estabilidad macroeconómica. Nosotros mismos nos impusimos una disciplina fiscal a través de reformas de la Constitución y de la ley, la regla fiscal, que no vamos a romper, porque si rompemos la regla fiscal se nos viene abajo la confianza, la economía se viene abajo, entonces no vamos a tener recursos para reparar, ni para desarrollar esas zonas. Hay proyectos productivos que están ya en proceso, el Ministerio de Agricultura tiene los presupuestos, hay una serie de proyectos para reforestar, tenemos también plata de cooperación, se están creando una serie de fondos, la Unión Europea está creando un fondo, el BID está creando otro, ya tienen unos recursos importantes, unos dieron 300 millones de dólares, otros dieron 500 y pico de millones de euros, están financiando y están recogiendo dinero, por ejemplo, el desminado, que es muy costoso. El desminado está siendo financiado, Estados Unidos y Noruega tienen en la próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas una reunión específicamente para ver los países cómo colaboran para el desminado. Y todo eso pues está consiguiendo recursos y lo que cuesta, algunos dicen, uy, es que cómo vamos a pagarle la incorporación a la sociedad de los guerrilleros, eso debe ser costosísimo. La respuesta es no, nosotros ya hemos incorporado, ya sabemos hacerlo, más de 58.000 combatientes, 58.000 entre paramilitares y guerrilleros. Tenemos una agencia especializada para eso, con unos procedimientos que vamos refinando en la medida en que la experiencia nos va dando lecciones. Y hoy creo que tenemos un sistema bastante efectivo, entonces reincorporar más o menos 14.000, que son el número de guerrilleros entre guerrilleros armados, que son alrededor de 7.000, y milicianos, que son otros 7.000 en cifras redondas, no va a ser ningún esfuerzo desde el punto de vista económico muy importante. En cambio, lo que estamos viendo es una cantidad de empresas que por primera vez quieren venir a invertir a Colombia, una cantidad de turistas que por primera vez quieren venir a Colombia, simple y llanamente porque vamos a tener paz, que no han venido antes porque estábamos en la lista de países con conflicto armado. Entonces aquí, desde la perspectiva del costo económico, ahí no va a haber un beneficio enorme, un dividendo enorme para la economía, para los empresarios. Vamos a dar unos estímulos tributarios para que los empresarios vayan e inviertan en esas zonas, que son zonas bellísimas, totalmente vírgenes, que van a tener la posibilidad de un desarrollo maravilloso, y eso lo que nos da es unas oportunidades enormes. Ayer estaba yo en Cali diciéndole a los empresarios caleños, ustedes saben cómo trabajar la tierra, tienen la productividad más alta del mundo en materia de caña, váyanse a esas zonas, inviertan en esas zonas, porque Colombia es un país
uno de los 7 países con mayor posibilidad de aumentar la producción de alimentos en un mundo que está cada vez más preocupado por saber de dónde van a sacar los alimentos para alimentar a la población mundial. Aquí estuvo el primer ministro chino aquí en Colombia y le pregunté por qué su interés en América Latina, por qué está en Colombia. Me decía, porque nosotros somos bastante chinos y no tenemos la comida, solamente producimos el 40% de lo que consumimos. ¿De dónde vamos a sacar los alimentos hacia el futuro cuando países como Indonesia, como la India están también creciendo y demandando más alimentos? Colombia es uno de esos países y ahí tenemos una oportunidad de oro. Un tema del que se habla un poco, pero no mucho, es el del narco. ¿Hasta qué punto aquellos guerrilleros que no quieran reincorporarse o que piensen que su sistema de vida es mejor para ellos y que tiendan a la delincuencia, pueden reproducir un reforzamiento de las mafias de narcotraficantes en un momento en el que ha aumentado además las plantaciones de coca en este país? El tema del narcotráfico, pues eso se remonta a muchos años atrás, la declaración de la guerra contra el narcotráfico que declaró el mundo, Naciones Unidas, hace 40 y pico de años, guerra que no hemos ganado, el mundo no ha ganado esa guerra. Y Colombia ha sido el país que más sacrificio ha hecho de todos los países del mundo en esa guerra. Ningún país ha hecho un sacrificio como el colombiano. Hemos perdido nuestros mejores líderes, nuestros mejores periodistas, nuestros mejores jueces, nuestros mejores policías. Y no hemos dejado de ser ni un solo año, desde hace 30 años, el mayor exportador de cocaína a los mercados mundiales. Hemos asperjado, hemos erradicado, hemos combatido las mafias, hemos desarticulado el cartel de Medellín, que decían que era todopoderoso, lo mismo con el cartel de Cali, el cartel del Norte del Valle. Y uno de los problemas que hemos tenido, y lo digo por experiencia propia, es que por el conflicto, por la presencia, por ejemplo, de las FARC en las zonas de cultivo de la coca, era virtualmente imposible de adelantar una política efectiva en el largo plazo. Era efectiva en el corto plazo. Nosotros, a un costo altísimo, íbamos con los policías, los soldados, los erradicadores civiles, llegábamos a esas zonas, nos recibían las FARC con francotiradores que comenzaban a disparar desde que los helicópteros llegaban, los soldados comenzaban a erradicar y los volaban las minas antipersonal. Por eso somos, entre otras cosas, el segundo país más minado del mundo en este momento. Finalmente lográbamos erradicar 100 hectáreas, 150 hectáreas, a un costo altísimo. Y nos tenemos que ir de ahí, porque era una zona donde no podíamos quedar, no podíamos hacer lo que los militares llaman el control militar del territorio. Entonces nos íbamos de ahí y al otro día volvían a sembrar la coca, inclusive con variedades más productivas. Y por eso hemos visto esa oscilación en la producción que depende de otros factores. Este aumento de la producción de coca ahora es por la devaluación, o uno de los factores que ha incidido, es que es mucho más rentable porque el peso se devaluó frente al dólar casi en un 50%, entonces eso ha incidido en la producción. ¿Qué va a pasar ahora? Por primera vez vamos a tener la oportunidad de encontrar una solución más de largo plazo y más estructural, porque vamos a poder llegar a esas zonas con colaboración de las FARC. Antes las FARC eran los que protegían los cultivos, los que no permitían que las comunidades hicieran arreglos con el Estado para sustituir esos cultivos. Ahora parte del acuerdo, y eso fue una insistencia personal mía, de que en la agenda estuviera el tema del narcotráfico como un tema aparte. Y ahí, si uno lee los acuerdos, hay un compromiso formal, no solamente de colaborar, de romper los vínculos con el narcotráfico, sino de colaborar con el Estado para la sustitución de los cultivos. Supongamos que no colaboren, pero el solo hecho de que
el Estado pueda llegar sin encontrárselos a los de las FARC disparando y poniendo minas, hace toda la diferencia. Entonces vamos a poder llegar a esas zonas con soluciones estructurales e integrales, con el Banco Agrario, con los proyectos productivos, y decirles a las comunidades, y las comunidades quieren salirse del negocio de la coca, quieren salirse de esos cultivos, porque la vida que están llevando es una vida infernal. Entonces ellos me han dicho a mí en muchos sitios, en el Putumayo, en Nariño, en el Catatumbo, nosotros queremos salirnos y nos dan una alternativa, vamos a tener esa oportunidad. Ahora, el negocio del narcotráfico va a continuar mientras allá en Madrid pues los jóvenes sigan consumiendo coca, o en París y en Nueva York y el mundo entero. El problema del narcotráfico va a seguir mientras no cambiemos la forma de percibir esta guerra mundial contra las drogas. Pero en el caso colombiano sí vamos a tener una oportunidad única y por primera vez, y espero que la podamos aprovechar. Requiere un gran esfuerzo de coordinación, pero ya estamos en eso, y ese es uno de los temas que a mí me parece que son más importantes de todos estos acuerdos, porque el narcotráfico ha sido el combustible de toda la violencia que hemos tenido en este país en los últimos 30 o 40 años. Decía antes que el proceso colombiano afecta a toda América Latina. Desde la caída de los precios de las materias primas, América Latina está sufriendo, en algunos países sobre todo, pues una crisis muy importante, primero económica y luego política. Está la inestabilidad venezolana, la inestabilidad brasileña, lo que está sucediendo en México, países muy importantes que están sometidos a una crisis institucional, política, económica formidable. ¿Hasta qué punto el deterioro del área de la región puede afectar al éxito del proceso colombiano? Difícil pregunta, pero yo te diría, Juan Luis, digamos, la situación de la región económica, por supuesto que afecta a Colombia. Hemos querido que no nos afecte tanto, pero nos afecta. El efecto manada, pues, de los inversionistas que dicen, no, es que yo compro o vendo a América Latina, y no hacen distinción entre un país u otro. Eso nos afecta. Entonces, desde el punto de vista económico, pues hubiese sido mejor estar creciendo como estábamos creciendo hace 3 años, al 5 o 6%, en lugar de estar creciendo, este año vamos a crecer al 2,5%. 2,5% de crecimiento adicional nos hubiera dado más recursos para poder invertir más en el proceso y en el posconflicto. Por ahí pues nos afecta negativamente. Desde el punto de vista político, yo no creo que tenga un efecto directo. De pronto el fenómeno venezolano, por el contrario, lo que mucha gente puede pensar es aquí, por ejemplo, aquí esto sí puede ser un efecto hasta positivo. Aquí hay mucho miedo entre algunos sectores que han querido vender la idea que este proceso nos va a llevar a una Venezuela. Yo digo, ¿dónde está o cuál elemento de los acuerdos puede dar pie para pensar eso? Nosotros no negociamos aquí ni nuestro modelo económico, ni nuestro modelo político, ni nuestras instituciones, todo lo contrario. Este proceso y este acuerdo va a fortalecer nuestras instituciones, porque un país en paz tiene instituciones más fuertes que un país en guerra. La guerra promueve la corrupción, la guerra promueve una cantidad de elementos que debilitan la institucionalidad. Al terminar la guerra se fortalece el país, y lo que estamos haciendo en otro de los puntos del acuerdo es darle más participación a sectores o a regiones que no la han tenido por virtud del conflicto. Entonces la democracia colombiana va a salir fortalecida, y tenemos además una gran oportunidad ahora en el posconflicto de hacer más reformas. Por ejemplo, desde la Constitución del 91 no hemos sido capaces de aprobar un estatuto de la oposición. Esa es una de las falencias que tenemos. Entonces la oposición siempre se dice foul, que esto me están haciendo trampa, me están jugando sucio.
ahora vamos a poder, y eso es uno de los arreglos, y lo estamos haciendo ya en este momento, con todos los partidos, un buen estatuto de la oposición, eso fortalece la democracia. Entonces ahí no hay ningún peligro de esos que le están tratando de sembrar a los colombianos, de que es que vamos a una especie de, lo llaman castrochavismo. Por otro lado, lo que está sucediendo en Venezuela, si los que dicen no es que las FARC ahora sin armas pueden llegar al poder por la vía del voto. Entonces dice, yo decía, ¿y qué van a vender con ese voto? El marxismo-leninismo, eso ya está muy anticuado. Ah, no, la revolución bolivariana. Ah, van a vender la revolución bolivariana y ese es el ejemplo que van a vender. Entonces yo creo que no les va a ir muy bien en las urnas, pero que tengan todo el derecho a ir a las urnas, ese es el propósito de este proceso. Yo diría que por ahí puede afectar el proceso, pero no le veo otra forma de un efecto real sobre el proceso de lo que está sucediendo en la región. Lo que sí le diría, Juan Luis, es que una de las condiciones necesarias para que este proceso fuese exitoso fue el apoyo de la región. Eso sí fue fundamental. Aquí teníamos 3 condiciones que no se han cumplido para que el proceso fuese exitoso. Primero, que la correlación de las fuerzas militares estuviera a favor del Estado. Eso se logró finalmente. Segundo, que los comandantes de las FARC, el secretariado, sintiera que para ellos era un mejor negocio personal la paz, un proceso de paz, que mantenerse en la guerra. Y la tercera condición, y ese fue uno de los motivos por los cuales el 10 de agosto del año 2010 hice yo las paces con Chávez, era importantísimo que la región apoyara el proceso. Aquí o en cualquier parte del mundo, una guerra asimétrica, si no tiene el apoyo de la región, es mucho más difícil solucionarla. Entonces el apoyo de la región para este proceso fue fundamental, y en ese sentido, digamos, lo que sucede en la región sí ha afectado positivamente en los últimos años la posibilidad de que esto saliera adelante, y salió adelante. ¿Y no hay temor de que lo que pueda ocurrir de aquí en adelante afecte negativamente al proceso? Pues, lógicamente que no sabemos qué puede suceder. Estaba estable, pero ahora se está moviendo un poco. Sí, se está, digamos, hay mucha convulsión política en muchos países de América Latina, pero yo diría que el proceso está lo suficientemente maduro para poder decir que el proceso es irreversible y que no importa qué suceda, esto tiene que continuar como lo hemos diseñado y como lo hemos negociado. Esa es otra pregunta, presidente. Aquí todo el mundo ha dicho que lo difícil empieza ahora. Por muy difícil que hayan sido las conversaciones de paz, etcétera, que la construcción de un nuevo país, mirando al futuro, para las nuevas generaciones, exige unas capacidades de liderazgo, de conjunción de todas las fuerzas políticas, de generación de un entusiasmo, de una voluntad nacional por la construcción de ese proceso de paz. ¿Cómo contempla ese futuro? ¿Qué le puede decir a los...? Porque en definitiva es para los nuevos, para las nuevas generaciones que se va a construir esta nueva Colombia, que lleva 50 años en guerra. ¿Qué les diría? ¿Quién va a dirigir ese proceso? ¿Cómo se va a comportar la sociedad ante ese desafío? Si entiendo bien la pregunta es, ¿cómo garantizamos que esto tenga continuidad en el tiempo? Pues precisamente lo que hemos hecho desde el punto de vista jurídico tiene como uno de sus objetivos fundamentales darle seguridad jurídica a todo el proceso, no solamente a la parte de la justicia transicional. Y fue por eso que hemos utilizado varios caminos para garantizar que esto va a tener la continuidad necesaria para tener los resultados que estamos buscando. Usamos el camino normal de cualquier democracia, que es el poder legislativo, el Congreso. Ahí el Congreso
ha venido aprobando reformas constitucionales que le van a permitir al propio Congreso y al presidente de la República comenzar a implementar los acuerdos mediante leyes. Me dieron unas facultades para poder implementar algunos acuerdos. Las otras leyes van a tener un procedimiento rápido, inclusive reformas constitucionales con procedimientos más rápidos que los habituales, y eso se hizo también con el objetivo de acortar los tiempos entre el momento en que se firman los acuerdos y el momento en que se comienzan a implementar. Eso es muy importante porque los procesos que estudiamos alrededor del mundo, vimos que cuando hay un tiempo demasiado largo entre lo uno y lo otro, comienzan los problemas, la desconfianza. La gente tiene que ver que efectivamente hay cambios y que hay un progreso. Si no lo ven, la gente se frustra muy rápidamente. Entonces, todo eso lo contemplamos. Entonces, ahí va a haber digamos, un blindaje jurídico, que inclusive tuvimos la precaución, ese es uno de los temas más importantes, que la propia Corte Constitucional va a hacer el filtro para decir todo esto se acoge, se hace dentro de nuestra propia Constitución. Aparte de eso, estamos depositando los acuerdos en Ginebra. Ese es un paso adicional. Las convenciones de Ginebra dicen que los acuerdos que salgan de un conflicto armado dentro del derecho internacional humanitario son acuerdos que tienen fuerza de ley. Pero no nos contentamos con eso, sino que también el plebiscito tiene digamos, ese objetivo. Yo no estaba obligado a presentarle los acuerdos al pueblo colombiano, pero desde el primer día me comprometí a eso, porque también pensando en el largo plazo, en la legitimidad del proceso, era importante que el pueblo colombiano se pronunciara sobre estos acuerdos, precisamente para que tuviera esa solidez política, jurídica y política. Entonces, aquí vamos a tener unos acuerdos que van a estar incorporados en la propia Constitución, más el respaldo del pueblo colombiano a través del plebiscito, más los acuerdos depositados en Ginebra. Eso son más garantías que eso, es difícil de encontrar en cuanto a la continuidad y la garantía de que se van a cumplir los acuerdos en largo plazo. ¿Y usted confía que las fuerzas políticas y los sectores de opinión que defienden el no y que están en contra del proceso, una vez que el pueblo apruebe la propuesta, sumen su esfuerzo a la construcción de esa nueva nación colombiana? Yo sí creo, porque yo creo en la inteligencia y la sabiduría del pueblo colombiano. ¿Quién se va a interesar en echar para atrás, en volver a la guerra, en echar para atrás el desarrollo del campo, en echar para atrás el fortalecimiento de nuestra democracia? Son todas cosas que estamos buscando con estos acuerdos. Es como, yo diría, irse uno en contra de la belleza o de la juventud o de la libertad. Sería un contrasentido. Yo no veo que nadie, cuando esto comience a dar frutos, que nadie esté en capacidad de decir, no, esto tenemos que detenerlo o tenemos que echar para atrás. Estos acuerdos lo que nos van a dar es una gran oportunidad hacia el futuro, a dejarle a nuestros hijos, aquí tengo dos de ellos, un país tranquilo, un país donde no vivamos con miedo, un país donde la gente venga a cualquier rincón de Colombia con la confianza de que no va a estar atacado, no va a estar vulnerado en sus derechos. Ese es el país que estamos construyendo. Yo creo que es una gran oportunidad, y quien quiera detener ese proceso de la historia creo que cometería un error que el pueblo colombiano no lo aceptaría. Para terminar, presidente, le voy a leer una frase del último presidente de la República Española, Manuel Azaña, escrita en plena Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española duró 3 años y 40 años más de dictadura, casi el medio siglo
que han padecido aquí los colombianos. En su último discurso, cuando él ya preveía que la República iba a perder la guerra y que probablemente habría una solución transaccional, que no hubo, porque hubo una victoria armada, él escribió, primero habló de la necesidad del rearme moral de la nación, puesto que las guerras no las ganaba nadie, las perdían todos, las guerras civiles, ¿no? Y la necesidad de que el Estado garantizara el orden como principio fundamental del funcionamiento de la libertad y la democracia. Y escribió esta frase que le voy a leer, es la última frase del último discurso de Azaña y que me gustaría un comentario, dirigida a los españoles, pero se podría dirigir a los colombianos. Que piensen en los muertos y escuchen su lección. Abrigados en la tierra materna que les acoge, ya no tienen odio, no tienen rencor y nos envían con los destellos de una luz tranquila el mensaje de la patria eterna. Paz, piedad, perdón. Pues muy bueno. Lo suscribo 100%, y de eso se trata. Y yo he tratado de decirle al pueblo colombiano, esto que estamos negociando es el fin del conflicto, pero eso es una condición necesaria para poder comenzar a construir, ojalá entre todos, ojalá los que están en contra de este proceso vean la oportunidad de oro que tenemos como nación de comenzar a construir esa paz, y esa paz se construye en nosotros mismos. El que está lleno de odio y rencor le queda muy difícil tener inclusive paz en su propio hogar, en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestras comunidades, aprender a respetar las diferencias. Juan Luis puede pensar totalmente diferente a lo que yo pienso, pero yo le respeto su posición y usted me respete la mía. Aprender a perdonar, aprender a reconciliarnos. Y este proceso me ha dado a mí una gran lección de vida. Yo pensé al comienzo que las víctimas por haber sido las que sufrieron más en el conflicto, iban a ser las más duras, las que más iban a exigir más justicia. Y a medida que evolucionaba el proceso, me di cuenta que yo estaba totalmente equivocado. Las víctimas han sido las más generosas, las más propensas al perdón, a decir no sigamos esta guerra, a decirme a mí, presidente, no vaya a desfallecer, siga, persevere, porque no queremos que a otros les pase lo que nos pasó a nosotros. Y eso para mí ha sido un gran aliciente y una gran lección de vida. De manera que yo suscribo 100% esas palabras, Juan Luis, y muchas gracias. Muchas gracias, presidente.